La entrevista funciona después de todo el ruido que está aquí, pero es que están desmontando un teatro. Actor, productor, maestro y director de teatro de Casa Azul Artes Escénicas Argos, ha montado más de 40 espectáculos. Nacido en Tijuana, Baja California, en 1977 ganó el concurso de diseño de logotipo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Empecé en la Casa de la Cultura de Tijuana en 1976, me parece. Y empecé como todos, con un interés más por un teatro de aficionados. Es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Fue director del Taller de Teatro de la UABC en Tijuana y en 1989 recibió una beca para estudios de especialización en actuación y dirección escénica en Madrid. El teatro se debe promover a sí mismo a través de las historias que cuenta. Cuando el teatro le cuenta a los hombres, a la sociedad, le cuenta lo que la sociedad es, cómo funciona este mundo, el teatro es capaz de convocar, se corre la voz y la gente quiere ver esas historias sobre escenarios. Decido primero dedicarme a la actuación, esa es mi primera decisión. Y luego me doy cuenta que tengo también una inclinación muy grande para tener, digamos, un control sobre las partes para contar las historias, entonces aparece el director. De regreso a Tijuana, escribe, dirige y produce numerosos espectáculos teatrales. Las obras tienen que ir buscando sus públicos. Hay obras que funcionan para todo público, otras que son un poco más, no elitistas, pero buscan cierto tipo de espectador que tiene cierto nivel de comprensión del mundo. En esta esquina, esta obra obtuvo el premio a la mejor comedia del año por la agrupación de periodistas teatrales de la Ciudad de México, llevada a cabo en 1992 en el Teatro de la UABC. Abordan los problemas que se presentan en el matrimonio por la falta de comunicación. Esta obra obtuvo el premio a la mejor comedia del año por la agrupación de periodistas teatrales de la Ciudad de México. 9 intentos y un balcón. Homo Melodramáticos plantea como paradigma la conducta mexicana y la identidad nacional a la película Nosotros los Pobres. Limítrofe. Dígame quién tiene que entender a quién. Compuesta por 5 monólogos, donde a través del humor presenta algunos problemas de la sociedad actual. Decía que se iba por el atún. Y actualmente Noreste. Ahora viene nuestra función. Ahora nosotros tomamos el mando de la cabina. Ahora nosotros somos los capitanes. Basada en un hecho real ocurrido en el año 2002 en Rusia, donde un grupo de chechenos toma por asalto el teatro de Dubrovka en Moscú. Los sucesos son narrados por 3 mujeres que vivieron el momento, una de las terroristas, una doctora y una mujer que se encontraban dentro del lugar. El lenguaje teatral requiere una dramaturgia, una dirección, una producción y una actuación, pero también requiere, para que suceda, un espacio y un público. Es decir, el público es un componente indispensable. El teatro tiene que abonar a que el mundo que vivimos sea cada vez más habitable. Es poder hacer un teatro que abone, en alguna medida, contribuya a hacer de este un mundo más habitable.